Queridos amigos, me disculpo por mi poca habilidad con los idiomas. Es un verdadero, es una gran privilegio y alegría estar en el espacio de ustedes. La conversación que antes del break que tuvieron, creo que realmente está en la vanguardia de que la sociedad civil no solo está aquí, sino en todos lados. Y como todos ustedes saben, los problemas que ustedes enfrentan aquí son los mismos que enfrentamos en todo el mundo ahora. Es probable que hace unos días hayan visto al nuevo, el que llegó el informe de desarrollo de Naciones Unidas, y un nombre que compartieron fue lo que llaman la paradoja de la democracia. Y la paradoja de la democracia es que globalmente hoy en el mundo 9 de cada 10 personas no apoya la democracia. Y que la mayoría de estas mismas personas están 9 de cada 10 apoyan, pero la mayoría de estas 9 personas apoyan a las personas fuertes, que lo que prometen es socavar los principios de la democracia. La mayoría de las personas, 9 de 10, quieren la democracia, pero la mayoría de esas personas desean elegir hombres populistas. Y un número que creo que enmarca esa mayor imagen es que el país del G20, que el 83% del PBI, que la mayoría de las personas apoyan la transformación de los sistemas económicos, que no se ocupan del cambio climático. 3 de cada 4 de esos líderes no apoyan el cambio climático. Esas son las intenciones individuales. ¿Y qué pasa en la toma de decisiones colectivas? Tiene que ver con la conversación que están teniendo ahora. Me pareció fascinante escuchar. Katia habló sobre cómo nosotros y ustedes han tenido conversaciones entre ustedes defendiendo las perspectivas de cada una y enfocándose en las partes y no en la totalidad. Y nosotros necesitamos algún grado de reflexión para poder comprender. Eso es lo que ella dijo. Tenemos un sistema político que está trabado. Y lo pasó en las asambleas, es que dejaron de escuchar lo que estaba pasando en el país. Y como ella señaló, es la razón por la que tenemos la sociedad civil, ¿quiénes somos? También me pareció interesante la autonomía de la política, llevar la atención otra vez hacia la fuente, a la sociedad civil, a nuestras comunidades. Estamos de acuerdo sobre cuáles son los problemas, pero necesitamos entender cuáles son las verdaderas causas profundas. La conciencia de la interdependencia y la interresonancia. Estos son conceptos muy interesantes. Y Patricio hablaba sobre cómo podemos llegar a la armonía ecológica y la necesidad de nuevos espacios para la sociedad civil que tenga lugares para hacer estas conversaciones. Ya no hay una ideología que nos una. Y también la escuela se ha estado desarmando. Necesitamos parar, necesitamos escuchar, vamos a aprender cómo hablar con mucho espacio, haciendo mucho espacio. Realmente yo pienso que la conversación que vamos a escuchar entre ustedes está en la parte
más importante, no solo sobre la sociedad civil en Chile, sino en toda la sociedad. Lo que nosotros escuchamos acá y que va a tener implicancias para otros lugares es que muchos de nosotros estuvimos mirando con tanta inspiración lo que pasó. Creo que los temas que ustedes se enfrentaron y los que han estado encontrando es que un microcosmo de lo que va a pasar también en muchos otros lugares. Creo que ustedes en un espacio muy importante aquí y tienen el privilegio. Yo acá vengo para aprender y dialogar con ustedes sobre estas experiencias que han tenido. Entonces, como parte de eso, tal vez permítanme compartir un poco el trasfondo de lo que estamos haciendo, en qué es ese fundamento y desde dónde venimos con mis colegas. Entonces, la situación actual tiene mucho que ver con movernos de los síntomas a las raíces, a las causas raíz. Eso es el pensamiento sistémico. Por eso es que yo empecé a ir al MIT para aprender sobre estas metodologías y cómo usar un enfoque sistémico a lo que está pasando en la sociedad civil. Como saben, todo lo que pasa ahora puede ser simplificado en esto. Desde la perspectiva colectiva, no hacemos más que conseguir resultados que nadie quiere. Queremos ver la transformación del sistema, pero está pasando muy despacio. Tenemos ese patrón en todos lados. Y en el pensamiento sistémico esencialmente se trata de que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Organiza conversaciones sobre ese tema. ¿Por qué? El por qué es diferente en diferentes contextos. Entonces la conversación está organizada. Sí, necesitamos hablar sobre las estructuras, pero también necesitamos hablar sobre los paradigmas de pensamiento subyacentes y las fuentes más profundas de nuestra identidad, de quiénes somos, de dónde viene nuestra energía y la fuente de nuestra creatividad. Entonces todo esto es parte del verdadero cambio sistémico, como todos saben, y la manera en que los resumimos este enfoque es que son algunos de estos principios. No puedes cambiar un sistema sin cambiar la conciencia. Esa puede sonar un poco radical para la gente del mundo. ¿De qué está hablando? Pero en realidad ahora es sentido común. Les voy a traducir. No se puede transformar un sistema si uno no transforma la forma de pensar y las conversaciones que tenemos entre nosotros, porque de otra manera, en una nueva estructura, las mismas personas con la misma manera de pensar y de echarse la culpa, va a seguir consiguiendo los mismos resultados. Entonces, eso es sentido común. Cualquier persona que ha sido testigo de un cambio, la verdadera pregunta no es eso, sino el cómo. ¿Cómo hacemos eso? Y lo que aprendimos es esto, que no podés transformar la conciencia si no haces que un sistema se vea y se sienta a sí mismo. Eso lo sabemos de nuestros contextos personales. Pasamos por un periodo de cambios grandes y por lo menos tenemos que tener una persona con quien hablar, que hable con nosotros. Y esa es la infraestructura que nos falta en la sociedad, que falta en las instituciones, a nivel sectorial. Hay una parte que falta. No hay una infraestructura que nos dé espacio para este espacio que necesitamos para el cambio transformacional. Y la sociedad está cada vez acercándose más hacia ese vacío. Lo que los escucho hablar es sobre esto. Y lo último, no se puede liderar la transformación sistémica salvo que se sienta el futuro, se vea el futuro
se empiece a presenciar eso, a que se empiece a operar desde esa conexión ahora. Entonces, una diferente manera de decir eso es salvo que sientan y encarnen el futuro. Lo sabemos de Gandhi. Sé el cambio que querés ver en el mundo. Pero lo más importante es el primero, es sentir. Si nosotros no podemos sentir el futuro, no podemos liderar a nadie. Decir lo que está roto no es suficiente. Y después, por supuesto, es un desafío colectivo que enfrentamos, como el de todos los demás. Entonces, este es el pensamiento sistémico y la teoría de la complejidad, que durante los últimos 100 años usaron esto, el modelo del iceberg, lo vieron muchas veces. El 10% de la realidad está sobre el nivel del agua y el otro 90%, si uno quiere hacer un verdadero cambio en un sistema, hay que entender estas estructuras subyacentes que sostienen los síntomas. Pero al pensar sobre la policrisis que enfrentamos ahora y cómo pasamos de la policrisis a una transformación polisistema que todos sabemos que es necesaria. Yo he estado pensando, hay distintas metáforas aparte del iceberg. Y he encontrado distintas fuentes de inspiración, de Ilya Prigogine, por ejemplo. Cuando un sistema está lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un océano de caos tienen la capacidad de elevar el sistema a un nivel superior. Creo entonces que cuando realmente hablamos de transformación, y eso es lo que Katia nos estaba señalando, hay que volver a la fuente, hay que ir a las raíces, hay que comprometerse en los mismos patrones disfuncionales, no crea más que cambios pequeños, pero no el cambio transformacional que estamos queriendo. Esa es una fuente. Yo he visto muchas islas de coherencias que no han cambiado el sistema. Eso también ocurre a veces. Entonces, personalmente creo que esto es inspirador porque hay algo de verdad ahí. Es llamado modos de ver bifocales en el sistema de pensamiento sistémico, de un sistema al otro. Y entre medio hay pequeñas diferencias que pueden tener un tremendo impacto. Y creo que siempre es el rol que tiene la sociedad civil. Nosotros prototipamos el futuro y luego va al sistema más amplio a medida que emerge el futuro. Pero aquí está la otra fuente de inspiración. Yo crecí en un campo. Mis padres, hace 65 años, cambiaron de la agricultura convencional a la agricultura regenerativa. ¿Y qué es lo primero que uno aprende ahí? Todas las conversaciones se tratan de toda la atención de la comunidad de granjeros está puesta en mejorar la calidad de la tierra. Ese es el único capital que tenemos. No le pueden echar fertilizadores y cosas químicas. Es necesario mejorar la calidad del ecosistema y la calidad del suelo, de la tierra. Ese es el foco principal. Y una manera, tal vez, de reenmarcar lo que hacemos es usar esta metáfora. En todo el trabajo del campo, lo que es visible a los ojos, lo que crece sobre el campo, es una función de la calidad del suelo. ¿Qué es entonces? Cuando venimos del campo de la agricultura al campo social con el cual todos nos relacionamos, ¿cuál es esta tierra? ¿Cuál es esta base? Yo diría que tiene todo que ver con nuestras relaciones, con las relaciones que tenemos unos con otros y nuestra conciencia.
cómo ponemos atención, cómo estamos presentes en una situación. Eso es lo que es invisible y creo que el verdadero rol de la sociedad civil y del liderazgo colectivo es ese. Si realmente queremos ver cambios profundos, tenemos que mejorar la calidad del suelo. Es necesario que tengamos una comprensión sistémica más profunda que no está atascado a nivel de la superficie. Entonces, permítanme invitarlos, si decimos, ok, tal vez esta es una perspectiva. Si aplicamos eso a nuestra situación, ¿qué vemos? Exploremos esto como una posibilidad. Lo que vemos, otra manera de definir un campo social es, el campo social es un campo que tiene alma. El sistema social es lo visible sobre la tierra y todo lo que está debajo es la calidad, que muchas veces no lo vemos, la cualidad de las relaciones, de las conversaciones, de pensar juntos. Entonces, ustedes conocen todos estos actores y lo que yo noto es, al trabajar a través de estos sectores, es cuando vemos la evolución de estos sectores, ¿qué vemos? Una respuesta es lo mismo, el mismo tipo de transformación. No hay mucha diferencia, y aunque las conversaciones ocurren dentro de ellas. ¿Y qué es lo mismo? ¿Qué es lo que es lo mismo? Es una evolución desde los resultados y sistemas de pensamiento sofocados en la eficiencia y en el resultado. Otro sistema operativo que se organiza en torno a la experiencia del usuario. Es como muchas partes interesadas que comparten algo. Y hay algo en lo cual estamos en el medio que se organiza en torno a ser más regenerativo y más ecosistémico. Déjeme darle algunos ejemplos. En la agricultura, hemos estado moviéndonos desde la agricultura industrial a la agricultura sustentable, a la agricultura regenerativa, que es la comida como un medio para sanar el planeta y la gente. En la educación, de lo que estaban hablando antes, desde el sistema tradicional a enseñar para aprobar. Luego, un sistema centrado en los estudiantes, usted es un profesor, es un coach, etc. La educación para el florecimiento humano. Es una comprensión más holística. No solo se dirige a la mente, sino que al corazón, a la calidad de las relaciones, al aprendizaje en acción. Es una manera de ilustrarnos que necesitamos para darle forma nueva al futuro, que es lo que está al centro ahora. En salud, vamos desde la medicina basada en pruebas a organizar el sistema en torno de los pacientes, de las vías de los pacientes, hacia a alejarnos de solo combatir los síntomas de la enfermedad, sino a lo que fortalece las fuentes de la salud y del bienestar a nivel de las personas y a nivel del planeta. En los negocios se mueve desde usar la sustentabilidad para hacer algo eficiente desde el punto de vista de los recursos de manera más eficiente, hacia los ASG y las conversaciones desde allí, a verdaderamente transformar el propósito del negocio, viendo el negocio como una fuerza de bien, una fuerza para un cambio positivo en la sociedad. En finanzas vemos lo mismo, desde finanzas extractivas a ASG, a las finanzas regenerativas. Todos hablan de las finanzas regenerativas y, sin embargo,
más del 95% de los recursos están en otra parte. La conversación está en un lugar, pero lo que realmente estamos invirtiendo está en otro lugar. Este es el momento actual. En la tecnología va a ser una sesión entera en sí misma, pero realmente es acerca de la pregunta de cómo podemos usar el poder de la inteligencia artificial para el bienestar de todos, para el bienestar y el aprendizaje y la evolución de la vida y de la creatividad. Y podríamos decir al final del día, lo que a estos sectores se resumen es en la gobernanza. Al final del día es un tema cómo trabajamos con la gobernanza, y otra palabra para eso es democracia. ¿Cómo evoluciona la democracia? Hemos visto una evolución desde los mercados, de las jerarquías, es el Estado hacia una múltiples actores, y en eso estamos. Y ahora tenemos un movimiento hacia atrás y también un movimiento hacia adelante para aparecer con lo que yo diría que en la democracia hace que la democracia sea más distribuida, más dialógica y más directa. Y en general, en un sistema de múltiples actores involucrados, cuando trabajan con la comunidad, a nivel de la comunidad, para realmente colaborar e innovar basados en una conciencia compartida de la situación, que realmente esté enraizada en una comprensión de las raíces, y eso va hacia cómo experimentar juntos, cómo dirigirnos a estos temas. Esa es la situación hoy, más o menos, y podrían decir, esa es una imagen muy complicada, pero quiero asegurarles que lo que está por debajo, el pensamiento subyacente, es muy significativo, y es que si miran a la evolución de nuestros sistemas, de las instituciones y de los sectores, con lo que estamos relacionándonos en la sociedad, pueden ser vistos como una manifestación de la conciencia humana que está evolucionando y que avanza desde lo ego a lo eco, que avanza desde de una conciencia egosistémica. Eso se mueve desde de una conciencia egosistémica, una conciencia de partes interesadas, a una conciencia ecosistémica. Y a medida que progresamos en esa evolución, ¿cuáles son los temas con los que nos encontramos? Los temas tienen que ver con regeneración, con decolonización, moviéndonos de patrones extractivistas a patrones regenerativos. Tiene que ver con cambiar nuestro estado mental de un estado estrecho a un ecosistémico, a un pensamiento, a una conciencia ecosistémica, y tiene que ver con cómo cambiamos nuestros patrones de acción desde reaccionar desde el pasado y cualquier cosa que el sistema nos ponga por delante, hacia cosentir y actualizar el futuro que queremos ver. Eso es lo que quiero decir con la palabra presenciar. Entonces, cuando miran esto, vemos que hay realmente mucho que está ocurriendo aquí. Pero la corriente principal, todo está por allá afuera y todo el dinero está allá también. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hemos progresado más? Y lo que yo sugeriría es que la respuesta a esa pregunta es esta. Porque todo lo que está bajo la línea del suelo tiene que ver con la calidad del suelo, de la base social. Eso es lo que nos mantiene ahí. No vamos a avanzar allá arriba, avanzando a este espacio compartido de transformación polisistémica juntos, sin poner atención y poner nuestra atención y nuestros recursos en mejorar la calidad del suelo.
Entonces hablemos de eso. ¿Qué es eso realmente? ¿En qué se resume? Y yo diría que se resume en 7 capacidades centrales y prácticas que es necesario que tengamos que mejorar para transformar un sistema. La primera es algo que llamo volverse conscientes, tomar conciencia. Les voy a dar un ejemplo porque creo que Katia ya habló de eso y Patricio, y luego en su conversación. Si toman este palo y los tiran enfrente de un perro, ¿qué hace el perro? La atención va al palo y él corre hacia el palo. No puede hacerlo de otra manera. Así está programado. Si toman el mismo palo y se lo tiran enfrente de un león, ¿qué hace el león? El león está girando su cabeza hacia la fuente y los está mirando a ustedes. Entonces, si toman eso como una metáfora, ¿cuán a menudo en nuestro trabajo y en cómo organizamos la sociedad civil, cuando operamos como en el modo perro, a veces es necesario en realidad? Hay como respuestas inmediatas a las crisis. No estoy diciendo que eso no es valioso. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hacemos es operar en el modo perro. Pero si operamos así, nunca vamos a girar la cabeza y vamos a ver la fuente. Creo que eso fue lo que Patricio y Katia estaba destacando. ¿Y en qué se traduce esto de manera práctica? Lo primero es, y se mencionó por Patricio y por Katia, profundizando y mejorando nuestra cualidad de escucha, moviéndonos desde lo factual y de no escuchar realmente a una escucha empática y generativa, que eso es permitir que algo nuevo surja. El diálogo, avanzar de algo profundo al diálogo. Esto fue una referencia previa a la pausa. Más que yo en contra de ustedes y la misma conversación una y otra vez, el diálogo, lo que quiero decir con diálogo, no es solamente gente hablando unas con otras. Diálogo es un proceso que permite que un sistema redirija la atención y se mire a sí mismo. Es como hacer girar la cabeza del león. Entonces, ¿mirar qué? Mirar sus propias suposiciones. Diálogo no necesariamente significa estar de acuerdo, solo significa tener una conversación que nos permite sacar a flote estas estructuras profundas, que tiene que ver con la manera en que hacemos sentido, nuestros propios marcos de trabajo. Número 3, presenciar. Y lo que yo quiero decir con esto es esencialmente la capacidad de sentir, de percibir un futuro emergente que está queriendo aparecer. En mi propia experiencia, ¿qué sector en la sociedad se relaciona más con esto? Es la sociedad civil, porque eso es lo que somos. Cualquier movimiento social está enraizado en esta experiencia, que sabemos una cosa, sabemos que lo que está pasando en la realidad externa no es lo que yo siento que debiera pasar. Sabemos entre todos que una realidad diferente, que todos sabemos que es posible, se puede manifestar. Y esto nos trae a cualquier tipo de activismo social. Eso es percibir. Pero ¿dónde cultivamos estos espacios de percibir de manera más profunda lo que está ocurriendo en este momento actual de crisis? ¿Qué quiere ocurrir y cuál es nuestro rol? El liderazgo ecosistémico, y con eso quiero decir un liderazgo que esencialmente está
relacionándolo con lo que Patricio estaba hablando. Necesitamos nuevos espacios. Ese es el problema, necesitamos nuevos espacios. Los espacios están desapareciendo, incluso en nuestra familia, cada uno frente a su teléfono. Necesitamos nuevos espacios, como los antiguos espacios que teníamos, y esos están desapareciendo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Crear espacios nuevos. Eso es como ustedes están aquí en esta sala y ustedes tienen procesos, son un maravilloso ejemplo de esto. De este tipo de cosas necesitamos muchas más. Co-creación. Lo que quiero decir con liderazgo ecosistémico es realmente que comenzamos a realinear la atención y la intención. Empezamos a enfocar nuestra atención en la intención, en el futuro que queremos ver. Y entonces vinculamos esto con la capacidad de actuar. La creación es explorar el futuro haciendo. Y esto no es parálisis, no es otro libro, otro paper. Estamos explorándolo haciendo y por lo tanto estamos generando nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevas retroalimentaciones que nos ayudan a iterar y a experimentar estos objetivos. Y por último, por supuesto, gobernanza. Y gobernanza realmente se trata de la capacidad, básicamente, de cerrar la brecha que estamos articulando. 3 de 4 personas quieren cambio y sin embargo no está ocurriendo. Ese es un problema de gobernanza. ¿Y dónde se está perdiendo en las estructuras de gobierno? Lo que más falta es la voz de la madre naturaleza y la voz del futuro, de las futuras generaciones. No están ahí. Creo que eso tiene mucho que ver también con nuestro papel como sociedad civil. Entonces, esa es una historia que recién compartí, pero todos sabemos que lo que acabamos de compartir es, en lo mejor de los casos, la mitad de lo que está pasando. Hay otra historia que también está pasando mientras nosotros hablamos, y otra historia que está pasando tiene que ver con la inteligencia artificial. Nosotros sabemos qué es lo que nos va a traer la inteligencia artificial. No sabemos exacto todavía, pero ya sabemos algo. Tenemos las redes sociales. Fue el primer encuentro de la humanidad con la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que primero logramos durante los últimos años? ¿Qué aprendimos de eso? 3 cosas. Y todos sabemos que es desinformación masiva, polarización masiva y depresión masiva. Esencialmente es lo que nos trae juntos. ¿A qué nos lleva esto? Al resurgimiento de la autocracia y la caquistocracia. La autocracia es el gobierno de uno y caquistocracia es el gobierno de los peores. Que los que gobiernan son los menos calificados y lo estamos viendo de manera muy frecuente ahora. Después, la fragmentación y la guerra. Esto es lo que tiene que ver con la polarización, hace que la violencia surja, y el problema en la sociedad civil es que estamos completamente fragmentados, en pedazos, rotos en pedazos, y no tenemos espacios como el que tenemos ahora acá, en los que podemos crecer juntos y volver a hacer que las cosas se unan. Y en lugar del liderazgo ecosistémico tenemos el resurgimiento del liderazgo autoritario. La gente que apoya la democracia, pero quiere votar una persona fuerte que está socavando estos mismos principios.
Después, hiper y desigualdad en las finanzas. Nosotros pensábamos que era malo ahora y ahora las cosas están mucho peor en los últimos años. En los negocios, la hiperextracción. Fíjense lo que pasó con la industria del petróleo y etcétera, etcétera. En la salud, la narcotización, no tenemos tiempo para entrar allí. La educación, la indoctrinación en los Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, se prohíben los libros. Pensamos que era malo antes, no, se está poniendo cada vez peor. En lugar de dar vuelta la cabeza y tenemos como tenemos la atención la perdimos, hay muy poco tiempo de atención y nunca vamos lo suficientemente profundo en nada. Y eso es lo que desalienta nuestra capacidad colectiva para responder. En lugar de escucha generativa tenemos cámaras de ecos. Todos estamos en nuestra propia cámara de ecos. Es un mecanismo que rompe a la sociedad, que destruye a la sociedad. En lugar de tener diálogos profundos regenerativos, tenemos hacer que el otro, siempre sentirnos separados del otro, y el silencio. Y en los lugares, acá capaz no pasa, pero en los lugares de los que yo vengo es un gran tema. ¿Y qué es lo que todo esto, en qué se traduce todo esto? Estas son 11 caras de la policrisis actual. ¿Son cosas separadas o son 11 expresiones de lo mismo? Yo diría que son 11 expresiones de lo mismo. Yo no tengo una buena palabra, pero capaz que ustedes tengan una mejor palabra. Matriz de manipulación. En realidad, así es como funciona la inteligencia artificial. Y está funcionando, lo ven cuando se toman las decisiones colectivas. Es por eso que es un negocio de millones y millones de dólares. Es esta matriz que se trataba esencialmente del control. Y que se achican los espacios autónomos que nos permiten tener autodeterminación. Ese es el patrón, lo vemos ahí. Y hay muchas expresiones de este patrón. Eso es lo que me gustaría decir. Esta es la situación actual. Una fuerza masiva que está ocurriendo aquí y la sociedad civil ha sido atacada en casi todos los países. Entonces, esto es algo que lo conocemos y lo sentimos todos los días. Y esta es la historia menos contada en nuestros tiempos, porque sobre esta es la que estamos caminando. Entonces, esa básicamente son estas dos historias. Y si ustedes quieren, para hacer que surja el cambio hoy, necesitan comprometerse ambas fuerzas. Y uno se siente muy estirado, como que nos estamos estirando de emoción, demasiado. Nosotros tenemos una capacidad y poder lidiar con esta puja y poder desacelerar y encarnar estos principios. Esto requiere una estructura de apoyo. Ahora, nosotros queremos que todas estas cosas funcionen. Y yo creo que la única manera de hacerlo es prestando atención a lo que está debajo de la superficie del suelo. Y tenemos que cambiar los campos sociales, la manera en que interactuamos entre nosotros, dentro de las sociedades civiles, pero también fuera de los límites, con otros actores, de extractivo a regenerativo y de ego a eco.
Mi campo es el cambio sistémico. ¿Y qué pasó durante los últimos años? Esto. No podemos hacer nada, ninguna de estas cosas, el verdadero cambio conductual sin tener una infraestructura de apoyo. Esa es la base. Sin una estructura que los apoye para tener distintas conversaciones, para tener diferentes tipos de espacios, para diferentes herramientas, contar con diferentes herramientas. Y ¿qué es lo que hace una estructura de apoyo? Democratiza el acceso al alfabetismo transformacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Acceso a los métodos, herramientas y espacios donde podemos conectar con los otros de otra manera. Así es como funciona. Y por supuesto también necesitamos aplicar la misma cosa en todos nuestros sistemas. Necesitamos actualizar el sistema operativo a lo largo de todos los sistemas que tenemos aquí, lo que hemos conversado. Entonces, en el Presencing Institute estamos prototipando esto. Con el ULab y con Gaia estuvimos prototipando cómo podemos llevarlo a escala, cómo democratizar el acceso a estas herramientas. Es algo con lo que estamos muy comprometidos y seguimos haciendo. Y también tuvimos varias iniciativas relacionadas con los sectores, en las que no quiero ahora participar, pero lo más importante tiene que ver con el liderazgo ecosistémico, que es lo que ustedes estamos discutiendo ahora. El año pasado empezamos una iniciativa que hace 1 año y medio comenzó aquí en Chile, que fue donde lo prototipamos, y estamos llegando desde un encuentro de 5 días que fue muy interesante, un ejemplo muy interesante de cómo es un ejemplo interesante de todo lo que hemos visto ahora. Entonces, en este caso, tenemos un proceso de 3 años, 250 participantes, 17 países de todos los sectores, una muy gran diversidad en términos de edad, género, educación, cosmovisión. Hubo muchos abuelas y abuelos y otros miembros de diferentes comunidades indígenas que hicieron ceremonias y eran parte de esta conversación. Un camino de 3 años con un aprendizaje continuo. Y lo más interesante eran los espacios para sostener. ¿Cómo se hizo? Hay mucha gente que no lo podía pagar, entonces tuvimos que organizar una estructura masiva de becas. ¿Y cómo lo hicimos? La Fundación Columna tuvo un rol muy importante. Y hubo 9 otras instituciones y más de 20 socios que la sociedad civil, todos apoyaron este sistema de becas, que nos ayudaron a armar este espacio para sostener juntos. Hay nuevos espacios en las sociedades civiles y necesitamos que estos espacios surjan entre los sectores para poder estar juntos de otra manera. Y lo que ven aquí es que nos permita conectar con la madre naturaleza de otra manera, usando las ceremonias indígenas como parte del proceso, no como algo lindo para hacer al principio y ahora nos vamos a la reunión. Son partes esenciales de lo que todo el proceso se trata. Y también tiene situaciones en las que se aplica, como ustedes crean esta diferente calidad de estar juntos, de estar presentes juntos, tienen grupos ecosistémicos
muy enfocados que tienen reuniones sobre esos temas, sobre la manera en la que podamos traer cambio al mundo. Y esto es un ejemplo de cómo podría ser. Esta estructura de apoyo estaría aquí. Y los quiero dejar con una pregunta o dos. Creo que de aquí nos vamos a mover a conversiones en grupos más pequeños, tal vez tríadas o por mesas. Lo que quiero sugerir es que primero se vayan a grupos de 2 o 3 personas. Entonces, lo que quiero, la razón por la que lo presento es porque, ¿qué es toda esta cosa? Es un espejo. No podemos cambiar un sistema hasta que el sistema no pueda verse a sí mismo. Este es un espejo. Debajo del terreno, del suelo, de este lado tenemos las habilidades personales e interpersonales, escuchar, diálogo generativo, y aquí tenemos lo más institucional y entre sectores, y tiene que ver con la sociedad civil. Y la evolución es desde en los procesos con múltiples actores hasta co-sentir y co-creer el futuro que quiere emerger. Entonces, cuando vemos esto como un espejo evolutivo, fíjense y pregúntense, bueno, con mi trabajo y mi organización, ¿dónde estoy ubicado? ¿Dónde estamos quemando la mayoría de nuestra energía? Y puede ser la mayoría sobre el suelo, pero también hay mucho debajo de la línea del suelo. Y sentir el futuro sosteniendo estos espacios ecosistémicos. Y además, entonces, úsenlo como un ejemplo y fíjense dónde están ubicados en tu organización, en su contexto de trabajo, y ver qué es lo que nos pone juntos, qué es lo que estamos tratando de hacer ocurrir, dónde deberíamos estar y cuál podría ser el primer paso para movernos en esa dirección.